Esta reventada desata accidente múltiple en la ruta al Atlántico. Auto cruza al carril opuesto y colisiona de frente contra un camioncito en Zacapa. Mototaxi vuelca en Retaluleu al intentar esquivar un montículo de tierra y termina cayendo sobre un motociclista y su acompañante, dejando 3 heridos. Ligados a proceso, pareja que presuntamente se hacía pasar por taxistas retuvo a una pasajera en zona 12 y exigía 10,000 quetzales a sus familiares para dejarla en libertad. Finaliza el estado de sitio y desde el 17 de febrero entra en vigencia un estado de prevención. Gobierno mantendrá operativos combinados entre policía y ejército y refuerza controles carcelarios. Triunfo y pedido en la cancha. Tras la victoria de Xelajú Mario Camposeco en el Clausura 2026, el jugador costarricense Derrickson Quiroz sorprendió al arrodillarse frente a su novia en el Mario Camposeco y recibió el esperado sí ante miles de aficionados. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este lunes 16 de febrero. Un gusto acompañarle a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce. Como todas las noches, el equipo está preparado para llevarle por este recorrido informativo. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Roxana Sánchez, periodista, Germán Galindo, internacionalista, Armando Mendoza, abogado penalista, y Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Y en video quedó registrado un accidente múltiple que se registró en el kilómetro 127 de la ruta al Atlántico, la CA9 Norte, en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa. Ahí tenemos las imágenes del momento del impacto y se ve como un vehículo gris pierde el control, presuntamente tras reventarle la llanta izquierda, invadiendo el carril contrario y colisionando de frente contra un camioncito. El accidente dejó 3 personas heridas, quienes fueron atendidas y trasladadas por bomberos voluntarios. Los vehículos resultaron con daños considerables. Autoridades piden a los conductores manejar con precaución para evitar más hechos lamentables. Bueno, y es que es una recomendación bastante trillada, el maneje con precaución, sea precavido, el tome las medidas necesarias. Roxana, aquí ya se tienen que tomar otro tipo de acciones. Si una llanta revienta, quiere decir que hay un problema, hay un antecedente que no se verificó en su momento. Sí, lo que pasa es que el guatemalteco se confía, se sube a su vehículo y algunos dicen a la mano de Dios, ahí voy, pero realmente todo accidente se sabe que en un 99% es prevenible. Y aquí el que no haya él revisado las llantas, si eso fue la explosión entonces de una llanta, deja claro que él es una negligencia, digámoslo con la palabra correcta, es una total negligencia y el resultado lo está recibiendo él mismo, pero qué bueno que hubiera sido solo él. Usted dañó a más de las personas que iban conduciendo, personas que tal vez estaban en su día normal, con planes de trabajo, con sueños, qué sé yo, y ahorita este accidente lo truncó. Entonces la negligencia siempre trae consecuencias, ¿verdad? Bueno, y otra situación, Germán, las carreteras de nuestro país también provoca que sucedan aquí, pero por lo menos lo que vemos de ese trayecto, ahí no hay agujeros. Claro, a ver, puede haber sido antes, puede haber sido negligencia, puede haber sido un accidente de que hubiese un clavo, una roca, algo en la carretera. Pero sí creo que vale la pena resaltar ambos puntos. El primero, sobre la negligencia, que ya lo mencionó Roxana, que es muy importante, y responsabilidad a la hora de adquirir un vehículo, sea motocicleta o carro, pues uno es responsable de las llantas, del motor, de los vidrios, de todo. No solo de lo compro y no vuelvo a meterle dinero en mantenimiento, por ejemplo. Y lo otro es, definitivamente vamos a entrar en época ya en que la gente va a salir de vacaciones, se acerca Semana Santa también, y creo que las carreteras son un tema que todos los años va a volver a estar, porque hay carreteras que siguen sin estar listas, va a haber mucha gente que incluso va a altas velocidades y un hoyo en la carretera puede ocasionar un accidente así o peor. Y como lo dijo Roxana, y es muy importante resaltarlo, a veces se pone en riesgo la vida de una persona que por sí eso ya es trágico.
no, imagínense ponerse en riesgo la vida de más personas que van bien, van a una buena velocidad, dan mantenimiento a sus vehículos, pero por las carreteras otro vehículo vuelca o los termina chocando a ellos y pierden la vida. Eso todavía es más trágico. Situaciones que ocurren en las carreteras como lo siguiente, ya que un hombre de 25 años identificado como Melvin Salazar fue capturado tras protagonizar 2 hechos de tránsito en Escuintla, presuntamente bajo efectos de licor. El primer incidente ocurrió en el kilómetro 112 de la ruta de Puerto Iztapa a Puerto San José, donde atropelló a 2 hermanos que viajaban en motocicleta. Óscar Nehemías López Pérez, de 19 años, falleció en el lugar, mientras su hermano resultó herido minutos después en el kilómetro 68 hacia Escuintla. El conductor arrolló a 2 agentes de la Policía Nacional Civil que intentaban detenerlo. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial. El sospechoso fue detenido y puesto a disposición judicial. El caso reaviva la alerta sobre los riesgos de conducir bajo efectos del alcohol y sobre todo también de los irresponsables que están detrás del volante. Armando, aquí la ley debería de aplicarse con todo el peso, no hay ninguna justificación para este sujeto. Fíjate que la ley realmente depende del enfoque que le des que se aplica. Si se aplica en este caso, te voy a decir, él atropelló a 2 personas en lesiones culposas. De hecho, él, ahora que van a ligar los procesos, no tiene derecho a medida sustitutiva porque se dio la fuga. Eso es en el 264 bis del código. Atropella a los hermanos y uno de ellos pierde la vida. Ok, hay homicidio culposo, entonces se subsume, pero en este caso, como no prestó auxilio, 264 bis dice que no se otorga medida si él no presta auxilio de licencia vigente, y en este caso está bajo efecto del alcohol. Entonces la responsabilidad de conductores se subsume por el delito mayor. En el caso de los agentes de la policía, él sabía que le estaban haciendo el alto por lo que posiblemente pasó atrás. Entonces, en este caso, no solo hay lesiones en contra del policía, que es un delito aparte porque hay flagrancia porque fue en el mismo día y momento del hecho, por así decirlo. Pero en este caso también, si el juez es un poquito más objetivo y sobre todo el Ministerio Público aplica la ley como es, ahí hay un atentado en contra de la autoridad. Y que el delito de atentado es un poquito más grave que la responsabilidad de conductores. En ese orden, no solo no goza medidas sustitutivas, sino que hay homicidio culposo, hay un agravante por el estado de embriaguez, se le va a suspender la licencia y otras cosas, pero en este caso hay un atentado contra la autoridad, que el delito es un poco más alto, y en este caso él no va a gozar de medida sustitutiva hasta que resuelva su situación jurídica en un eventual debate. ¿Se aprenderá, Omar, con este tipo de situaciones? Porque todos los días hablamos de accidentes, pero pareciera que no aprendemos de los ejemplos que vemos en nuestro entorno. Mira, tendría que tener la persona ese aprendizaje, pero realmente a veces hay personas que son muy necias y es ahí donde prácticamente la sabiduría no la aplican a su vida porque son poco prudentes. Pero mira, Frank Bird se le conoce como la persona que dijo la teoría de la gestión de riesgos. Él dijo que en prevención nosotros no tenemos que conocer de prevención de manera accidental. Dice 2 cosas muy importantes. Número 1, la planificación. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener planificado, pues me merezco, de repente trabajé toda la semana y voy a tomarme unas bebidas, pues debo de planificar y de manera responsable por lo menos hacerme acompañar de un conductor designado, para que de esta manera pues se pueda mermar mi responsabilidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Se priva de muchas vidas, como pasó allá en Zumpango, un niño de 8 años, lo comentamos acá en el programa la semana pasada, y es lo que realmente deberíamos de evitar. Cosas buenas que se han hecho este fin de semana, más o menos 4 puestos de registro de la Policía de Tránsito en toda la carretera interamericana, más de 50 multas, muchas de ellas porque no tenían licencia, porque no portaban casco y muchas situaciones. Pero ese tipo de acciones son las que vale la pena aplicar. Pero es reactivo, Omar, claro, y es que todo reactivo. Tiene que ser preventivo. Después, sobre la leche derramada, claro, se está llorando. Es reactivo, pero la manera de hacerlo de una forma preventiva es lo que nos va a llevar a generar esa cultura que hablábamos justamente la semana pasada. Sí, lo que decía Omar es cierto, claro, planificar. Así es, se debe planificar. Y solo de esa manera, culturalmente hablando, sancionando, se le va a enseñar a estos irresponsables a que la vida es el tesoro más preciado que el ser humano tiene y se debe respetar y valorar. Una mototaxi volcó al intentar esquivar un montículo de tierra y terminó cayendo sobre un motociclista y su acompañante. El percance ocurrió en la calle principal del cantón Tableros, en la zona 6 de Retaluleu, y quedó grabado en las cámaras de videovigilancia cercanas, donde se observa el momento exacto del accidente. Ahí lo tenemos justamente. Vemos cómo el conductor del mototaxi quedó atrapado durante varios minutos hasta que vecinos y otros conductores acudieron
fueron a auxiliarlo mientras esperaban la llegada de los cuerpos de socorro. Por su parte, el motociclista y su acompañante también resultaron heridos a consecuencia del impacto. Los 3 involucrados fueron atendidos en el lugar por los socorristas y posteriormente trasladados al Hospital Nacional de Retalhuleu para su evaluación médica. Pero todo esto es una combinación de varios factores. Primeramente, el montículo, pero por el otro lado también el exceso de velocidad, Roxana, porque uno puede maniobrar su vehículo si va a una velocidad prudente, pero cuando vas volando, ahí se complican las cosas. Mira, yo vi el video y realmente, ¿a qué a tu velocidad? No, yo más bien pienso que la persona iba distraída. Ya hasta que tuvo enfrente el montículo. Dio el timonazo. Sí, dio el timonazo, por eso están así de repente, porque va muy así. Eso, entonces ahí te das cuenta de nuevo la negligencia de una persona que presenta un servicio. Gracias a Dios no llevaba pasajeros, porque mira cómo quedó ¿cómo se Los llama? motociclistas El también, motociclista, sí. sí, o sea, pero mira cómo quedó. Si a él le costó salir, lo tuvieron que ayudar, no me imagino si hubiera llevado pasajero. Entonces estás viendo una persona de nuevo negligente que va pensando, como decía mi abuelita, en los anteojos del gallo, ¿verdad? Entonces eso ahí estás viendo. Yo más bien creo que no era velocidad, no iba tan rápido si ven el video. Bueno, pero Ven, este tipo de transporte, los tuk-tuks, son un atentado. Yo no son entiendo un por qué no los han prohibido. Si bien ayudan a algunas no, mira, personas, si hasta los pero promocionan en el lenguaje. son foco de extorsión, de Mira, no va tan delincuentes rápido, y de paz. inseguridad. Sí, es que al final son vehículos también que están modificados y no sé qué tan regulados estén, ¿verdad? Qué tipo de modificaciones hacen, las medidas de seguridad que tienen. Yo me he subido a tuk-tuks, al final, como dice Roxana, es parte de nuestra cultura. Quiera que Lo no, ponen es en el lenguaje. Ajá, obviamente también las camionetas también son parte de nuestra cultura y aún así hay que darles mantenimiento y aún así hay que regularlas. Entonces, sí si son parte de nuestra cultura y lo vamos a institucionalizar como tal, No, hay que darle seguimiento. pero el tuk-tuk no es parte de persecución. nuestra cultura. Claro. El tuk-tuk No, es... mira, yo A he ver, hay visto. llaveros de tuk-tuk. Sí. Como decía Roxana, el Linguat los promueve también. Yo como vi parte de En la un India están programa. enojados porque los estamos usando. No, yo he visto. Eso es otra cosa también, eso es cierto. No, pero, yo pero vi. solo repito, lo que quería decir es de nuevo también el tema de las carreteras, ¿no? Porque hay veces que hay túmulos clandestinos, por decirlo así, que son túmulos que ponen las comunidades, precisamente por eso es que no se debería hacer, porque ocasionan accidentes como estos, y si hay túmulos reales o legales, debería haber señalización también. Sin ir más lejos, acuérdense Ni pintados, cuando ni vino Will señalizados, Smith ni aquí, advertencias. se subió a un tuk-tuk Will Smith, él lo sacó en su programa. Yo vi otro programa de una que viaja alrededor del mundo viendo comidas, ella vino aquí a la Antigua y sacó el tuk-tuk. Lo que necesita, justamente como dice Germán, es regularizarlos, exigirles ciertas medidas de seguridad para que esto Roxana, salga. pero si el transporte colectivo Bueno, no pero lo a menos regula, que fuera un mucho menos lo turista van a que hacer tal vez- esto. No lo Igual hace, pues. no lo hace. Hay No. otro punto muy importante. La Conred dice que la seguridad es tarea de todos. Correcto. Entiéndase de todos. Número 1, ¿quién dejó esa montaña de tierra ahí? Número 2, yo no sé, compañeros, si ustedes se han dado cuenta, pero Buen punto, últimamente buen punto. de Retalhuleu tenemos muchos Muchos de de este estos, tipo sí, de accidentes. clandestinos, Entonces, sí. ¿dónde está la policía? Cuando se entiende todos, señores, son todos Quienes que manejan tienen que tuk-tuk cumplir. ni siquiera tienen licencia. Claro. Mira, ¿y qué Ni cuesta licencia, sacar ni licencias? seguro. Mira, es tipo M, o sea, tipo motocicleta, es una trimoto, porque así se le denomina una trimoto. Estabilidad no tiene realmente, lo que dijimos todos aquí es muy cierto, el cúmulo de tierra que había ahí, pues sí, era para pasar desapercibido porque estaba muy clara para el efecto para decir, o es un agujero o es un montículo, pero en este caso, gracias que no hay personas que lamentar vidas ajenas que poder perder en este caso, pero sí es un llamado a la advertencia Sí. para que la gente, por favor, tome sus medidas. Siempre hay que porque lo vamos a hacer estar todos los atentos días. a todo esto. Y una cámara de vigilancia ha registrado el momento en que 2 peatones fueron atropellados en la avenida Elena de la zona 3 capitalina. Primero fueron embestidos por una motocicleta que circulaba a alta velocidad y segundos después uno de los heridos volvió a ser impactado, esta vez por una camioneta. El incidente dejó un fallecido y una mujer herida, quien fue trasladada a un centro asistencial. Autoridades de Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevaron a cabo las diligencias correspondientes mientras el video del hecho circula en redes sociales. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los involucrados en este hecho ni su estado de salud. A ver, Armando, aquí la situación es complicada. La responsabilidad del conductor que va en su camioneta, que luego impacta a estos peatones,
porque es alguien que de la nada aparece. La realidad es de que él también, si dan con él, aunque él sea detenido a prestar auxilios, va a estar ligado a proceso también, porque se va... El video ayuda mucho porque lo que hemos dicho siempre, es una prueba material en la cual se puede determinar quién tuvo primeramente la responsabilidad. En este caso, pues imagino que la persona pudo haber muerto antes o el de la camioneta lo terminó de matar. O sea, no se sabe qué le causó la muerte, si el arrollamiento o el golpe de la motocicleta o la camioneta. Entonces sí, así lo puede determinar. En este caso, la responsabilidad podría ser un poco pareja y en este eventual proceso el motorista va a cumplir por un homicidio eventualmente, pero será INASIF el que determine quién le causó la muerte al caballero. En este caso, si fue la motocicleta por el impacto o fue el arrollamiento de la camioneta. En este pobre caso, el muchacho de la camioneta tiene una causa de exculpación, pero no deja de tener responsabilidad penal por un delito culposo. Y por no, no sabemos si se quedó prestando el auxilio, eso tampoco porque eso lo es muy sabemos. importante. Y vemos que generalmente las personas, por desconocimiento o por el nerviosismo o cualquier otra circunstancia, Omar, se van de una escena de un accidente. Sí, eso es muy recurrente, ya lo hemos comentado mucho, pero mira, aquí dos cosas muy importantes. Número uno, nos hace falta un poquito más de cultura, un poquito más de empatía para los demás. O sea, yo cuando conduzco mi vehículo y veo que alguien está por pasar, tomo mis precauciones, pongo mis intermitentes, saco la mano y si puedo le digo a la persona, mire, por favor pase, en señal de que los que vienen atrás sepan lo que estoy haciendo. Y número dos, ese punto en la zona 3 es un punto donde los mismos vecinos se han quejado de manera recurrente que suceden una serie de accidentes. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que sigan más muertes, más fallecidos? Señores, por favor, conciencia universal de que estamos para servir a la población y no servirnos de ellos, por favor. Responsabilidad, sobre todo a la hora de utilizar un vehículo y de ser peatón, de caminar por las calles, también requiere de la responsabilidad y de nuestros 5 sentidos. Volvemos después de estos mensajes. Las cámaras de seguridad han captado el momento en que una estudiante fue asaltada por sujetos a bordo de un vehículo rojo en la colonia Valles del Encino, en la zona 18. En las imágenes se observa cuando la joven camina con su mochila y suéter en la mano. Es ahí cuando el automóvil se detiene a su lado. Del lado del copiloto desciende un hombre que le arrebata en apariencia su teléfono. Ahí, preste atención al momento justo en el que ocurre todo esto. Lanza el suéter al suelo y segundos después huyen del lugar. Los lugareños hacen circular estas imágenes en las redes sociales para poner en evidencia a los vándalos y exigir más presencia policial. El atraco tuvo lugar el jueves 12 de febrero. Y aprovechan definitivamente los maleantes, Roxana, que una persona puede ir distraída o que es una zona, por lo menos en lo que vemos en las imágenes, desolada para atracar. Sí, todo lo que has dicho es correcto, pero también se aprovechan de la vulnerabilidad de la persona. Es una niña que está regresando del colegio, va para su casa. Qué fácil quitarle a una niña su celular. O sea, el tipo es un desalmado, ¿verdad? No tiene conciencia, no nada, de plano no tendrá hijas y no esperará que a su hija le hagan eso. O sea, realmente se está aprovechando de la vulnerabilidad de esta pobre patoja. Esa es la realidad, porque puede ir muy solo, puede hacer lo que sea, pero otras veces hemos visto que el ladrón ha salido mal parado, ¿verdad? Pero aquí era una joven normal, confiado todavía. Ahora, ¿qué le quedó ahí? El trauma postraumático, mejor digámoslo así, porque ahora va a tener miedo de caminar. Mira, ella dice, se llevaron mi celular. Es como que esa impotencia ¿Qué puedo que hacer se aquí? es Exacto. una impotencia que ella misma está manifestando, pero lo bueno, gracias a Dios, no le pasó nada. Y es que esa es la parte que sí, está bien, pero siempre terminamos diciendo eso, Germán. Qué bueno que no nos pasó nada. Y sí, la vida vale muchísimo, pero no debiese ser así. No debiese ser así. Yo creo que, porque muchos de nosotros, como el tema lo hemos tocado varias veces en este programa, qué podemos hacer y hay que cuidarse y todo, pero yo creo que sí existe una responsabilidad ciudadana de parte de nosotros, sobre todo, por lo menos, y perdona que lo traiga a este tema, pero es que existe una responsabilidad cívica de estar pendiente de los procesos que están pasando en nuestro país en la actualidad. Este año vamos a escoger entre muchos funcionarios a fiscal general y quiera que no, tiene incidencia en cómo se manejan las investigaciones de este tipo de delincuentes, porque esto se ve que es una red que opera
que está organizada. Entonces, la desarticulación y la investigación recae también en el Ministerio Público, las denuncias también y cómo se le da este seguimiento. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros estar pendientes de lo que está sucediendo en nuestro país, cómo se van a llevar a cabo estos procesos y por lo menos estar informando a los demás para estar pendientes, protestar, poner denuncias, no solo quedarse pensando, y es que ¿qué podemos hacer? Porque decimos es que elecciones, en esas elecciones no podemos ni votar, no podemos escoger, sí, pero estar pendiente y tener a la población activa es lo que puede generar un cambio que va a tener incidencia en este tipo de... Y eso es lo que se esperaría, que obviamente este tipo de casos se investiguen y que las estructuras criminales que se dedican a delinquir finalmente tengan que pagar las consecuencias. Y una pareja de secuestradores fue ligada a proceso penal por varios delitos, entre ellos plagio, secuestro, por su presunta implicación en un caso ocurrido el sábado en Zona 12. El juzgado de turno de la Torre de Tribunales resolvió iniciar proceso penal en contra de un hombre de 21 años y una mujer de 38, sindicados por el delito de plagio, secuestro, robo de equipos terminales móviles, robo agravado y portación ilegal de arma de fuego. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los señalados exigían 10,000 quetzales como rescate a familiares de la víctima. Durante la audiencia celebrada, la Fiscalía presentó indicios que establecen que ambos se hacían pasar por pilotos de la plataforma Uber para engañar a sus víctimas y privarlas de libertad bajo esa modalidad. Para Impacto Directo, Juan Pablo Garrido. Y desde hace un tiempo hemos venido platicando, Armando, de esta modalidad, que no es nueva, pero los mecanismos que se emplean sí. El hacerse pasar por conductor de un taxi de aplicación, los secuestros express, la cantidad de dinero que exigen, que varía, en este caso eran 10,000 quetzales. Mira, les espera un proceso penal por barato, sin ser adelantado ni aventajado, pero 25 años por 10,000 quetzales y por más los 8 años por la aportación ilegal. La ley de crimen organizado establece de 2 o más personas, también le puede poner asociación ilícita, ¿verdad? Porque al final de cuentas así es. Pero en este caso realmente no vale la pena arriesgarte tanto por esto, en este caso. Gracias a Dios la persona está bien, me voy en este caso del lado de la víctima porque realmente lo que uno usa es la versatilidad, la confiabilidad de que antes era más peligroso subirte a un taxi X, los famosos taxis piratas, ahora pues la plataforma se supone que es segura. Pero en este caso el consejo más grande de la población es de que aunque sea plataforma registrada, hay usuario de fotografía, no se confíe porque son lobos vestidos de piel de oveja y cuando le digo, mire, es que el vehículo hoy no lo traje porque está en el taller, pero tengo no tenga pena, también está registrado, no se suba, no aborde, revise las puertas que tengan el acceso a la salida porque así les ponen seguro de niños, le llamamos nosotros, que impide que la persona pueda salir de inmediato. En ese orden, es un consejo más a la población, qué bueno que la señorita está bien y que el largo brazo de la ley arremete en contra de estas personas. No tengo nada en contra de ellas, pero como lo decimos siempre, dura lex, sed lex. Y sobre todo se esperaría que la Fiscalía aquí actúe con todo el peso de la ley. Omar, se les ligó a proceso, pero el camino todavía es largo. Claro, esa es la rapidez, la inmediatez con la cual nosotros como pueblo desearíamos que nuestras autoridades actúen, ¿verdad? De manera pareja para todos, porque todos tenemos derecho a seguridad, educación y muchas cosas más. Lo he dicho muchas veces, Alexis, simple y sencillamente la cultura del hombre light, aquella persona que quiere más en menos tiempo y cada día mejor, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como población? Mire, la recomendación, aparte de lo que mi compañero Armando dice, mejor tenga un su taxista de seguridad, porque realmente como están estos tiempos tan turbulentos, realmente uno tiene que andar viendo para todos lados porque no se puede confiar de nadie, definitivamente. Y qué feo así, porque en ocasiones es una emergencia, un viaje muy rápido, Roxana, donde no se le puede hablar a esa persona de confianza. Sí, mira, yo por eso me voy un poquito más allá. O sea, la aplicación no es la aplicación. Atrás de esa aplicación hay una empresa, hay una compañía. Yo creo que debería existir una forma de verificar a los pilotos que contratan. Porque si ustedes se recuerdan, al principio cuando uno pedía un Uber era un servicio, el carro limpio, había un estándar. Ahora es cualquier carro, cualquier piloto, y entonces uno no puede estar seguro de la ética que tiene el que va manejando el vehículo. Lo que dijo Armando. O sea, ¿qué seguridad hay que al carro que me estoy subiendo la persona que está ahí no es como eran estas dos personas
delincuente. Quizá otro tipo de controles, Roxana. Entiendo Es que- que sí verifican, sí, piden antecedentes sí, penales, policíacos, Sí. foto de licencia. Pero eso y se queda otras- corto, Sí, hablemos porque la verdad. Si se sigue dando esto, Sí, se quiere decir queda que corto. hay un fallo ahí. Algo hay. Puede ser que no sea la aplicación. Yo diría, Yo diría que no es la responsabilidad- aplicación. Estaba viendo un antes de video. llegar a la aplicación de la empresa. Estaba viendo un video fuera de Claro, esto. Sí. A ver, arma probablemente comprada en el mercado negro. O sea, Definitivamente el arma vehículo robada. también pudo haber sido robado porque no se van a arriesgar en Es su que vehículo. sí, no es solo ahí eso. Es papel Pa, pa, pa. ahí es Alexis, papel de la policía. Ahí ya no Estaba es viendo papel un de la video empresa. fuera en las redes sociales donde No, una pero persona si los grabó bancos- presuntamente que la persona la bajaron del vehículo de la aplicación. Creo, no me consta, pero en las redes sociales todo se mira. Pero sí creo que también la responsabilidad del piloto del Uber hay mucho que ver, porque no va a detenerse a saber a quién lleva. Entonces tienen que No, investigar es que también si en sabes- caso no fue el piloto directamente el que agarraron, porque en este caso sí vi un video. Pero sí más o hemos menos de visto que sí en el era una transporte persona que público trabajaba en el la vehículo. complicidad que existía en ocasiones de Exacto. los pilotos y ayudantes con los Correcto. Es que eso delincuentes. tiene Aquí que también. ir más Sí, allá. en lo privado. Asociación Más ilícita allá de no una es, foto eran de 6. antecedentes. Por ejemplo, los bancos, miren la rigurosidad con que contratan a su personal. O sea, si la gente que está atrás de la aplicación, la empresa que está atrás de la aplicación, realmente valora a sus clientes, tiene que subir sus Lo hablamos la estándares. semana pasada, que desde el Congreso se tiene que legislar Exacto. para hacer verificaciones. Lo vamos a platicar ahí con nuestros amigos del Congreso. Y el presidente Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional este fin de semana que llegó a su final el estado de sitio, que concluye este 16 de febrero. Además, confirmó que desde el 17 entra en vigencia un estado de prevención en todo el territorio nacional. El mandatario indicó que se mantendrán los operativos combinados entre policía y el ejército y el control en los centros carcelarios con acciones para bloquear las comunicaciones de estructuras criminales. Además, presentó el mandatario el Plan Centinela Metropolitano, una estrategia con enfoque territorial que se implementará en el departamento de Guatemala con intervenciones específicas en distintos barrios a cargo de fuerzas combinadas. El estado de sitio había sido decretado el 18 de enero tras motines en varios centros carcelarios y ataques armados contra agentes de seguridad que dejaron 11 policías fallecidos. La nueva medida, según el Ejecutivo, busca dar continuidad a las acciones de seguridad sin las restricciones del régimen anterior. Atacaron cobardemente a miembros de la Policía Nacional. Y según la Ley de Orden Público, el estado de prevención puede ser decretado por el gobierno y no requiere la aprobación del Congreso y su vigencia puede exceder de 15 días. ¿Cuáles son las diferencias con el estado de sitio? Durante este periodo, el organismo ejecutivo puede aplicar medidas como militarizar servicios públicos, incluidos centros educativos, y supervisar servicios prestados por empresas privadas, regular o suspender huelgas o paros, especialmente si tienen fines políticos, limitar o prohibir reuniones y manifestaciones públicas, incluso si son privadas, disolver reuniones o protestas que no cuenten con autorización o que impliquen uso de armas o violencia. Además, se puede restringir la circulación de vehículos, establecer horarios o zonas de control y exigir registros de itinerarios. También el gobierno puede solicitar a medios de comunicación que eviten publicaciones que a criterio de la autoridad inciten a alterar el orden público. Bueno, ¿y qué se viene a partir de ahora de estas medidas? Dejamos por un lado el estado de sitio, entramos a un estado de prevención. Nos acompaña Eric Cano, analista de seguridad. Licenciado Cano, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. Estado de sitio, muchas cosas se hablan alrededor del estado de sitio. El gobierno lo anunció con bombo y platillo que se consiguieron cosas interesantes en cuanto a los temas de seguridad. ¿Cómo analiza usted esa parte? ¿Estos datos son realmente ciertos? ¿La ciudadanía se puede sentir tranquila de que las autoridades en efecto están trabajando en la seguridad? Considero que el estado de sitio fue oportuno. Se logró retomar el control de las cárceles, se neutralizaron los cabecillas del crimen organizado y se mantuvo la presencia de las instituciones de seguridad en la calle. Y acá es de felicitar la valentía de los policías nacionales civiles y los soldados del Ejército de Guatemala, que sabiendo que corren riesgo hicieron su mejor esfuerzo por mantener el estado de sitio que nos diera más garantía a los guatemaltecos que no iba a progresar. Eso es otra cosa que podemos evaluar, que no hubo una escala que pudiéramos lamentar, sino que fue controlado en cuestión de 76 a 96 horas, se retomó el control, manteniendo el estado de sitio. Esto demuestra que Guatemala, el estado de Guatemala sí tiene las herramientas legales
para poder neutralizar el crimen organizado. Lo que hace falta es más voluntad política para poder garantizar la seguridad de los guatemaltecos. ¿Es necesario ahora el estado de prevención para continuar o bastaría simplemente con aplicar la ley, con ley en la mano y hacer cumplir y sancionar a quienes estén en contra? Considero en este momento que sí es oportuno el estado de prevención, en virtud de que el crimen organizado lo que hizo fue un diagnóstico de ver la capacidad de respuesta del Estado de Guatemala. Al haber efectuado toma de 3 cárceles, al haber atacado a los policías y causar la muerte de 11 de ellos, haber creado pánico en la población, se llegó hasta suspender las clases de los estudiantes y otras medidas que se tomaron para frenar esta violencia que había. Entonces, por lo tanto, creo que sí amerita que se continúe con el estado de excepción, que es el de prevención. Por supuesto, esto es una medida preventiva, temporal, no es definitiva. Tiene que estar afinando sus planes el Estado de Guatemala para poder mantener de mejor manera la seguridad y no que vuelva a ocurrir una reacción como la que hubo. Porque precisamente la seguridad es anticiparse a los hechos, es prevenir el delito. Porque lo que ahora sucedió fue una reacción y quedó evidenciado donde hace falta inteligencia para que esto no ocurra. Y sobre todo eso, Roxana, la inteligencia que vemos que no funciona en muchos de los funcionarios. Hablaba el presidente de reducción de hechos violentos. A ver, se neutraliza a los terroristas, pero aquí hemos hablado de la violencia que continúa. Entonces, ¿cuál es la realidad al final de cuentas que se ve de todo esto? Porque por un lado reportamos muertes todos los días, pero supuestamente están neutralizados. Hay los pandilleros que hasta posan en las fotografías. No, mira, sí, yo esta vez apoyo un poco lo que está diciendo aquí nuestro entrevistado, porque también se redujo en un 36% las extorsiones. Y solo el hecho de que ya no te estén extorsionando, ¿cuánta pasa de experimentar la gente que es víctima de extorsión, verdad? Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta al invitado. Usted hablaba de voluntad política. ¿Qué tipo de voluntad, qué acciones pueden mostrar desde el Ejecutivo, desde el Congreso, de los jueces? ¿Cuál es la voluntad política que se necesita? Usted la mencionó, por favor. Correcto. Me refiero a la voluntad política, que la seguridad no es responsabilidad solo del gobierno de turno, no es una responsabilidad solo del Ejecutivo. El Estado se organiza en 3 poderes y los 3 deben articular de manera que puedan responder de mejor manera. Y bien lo dice usted, acá el Ministerio Público juega un papel muy importante, los jueces también. Entonces, ¿por qué me refiero a que hace falta voluntad política? Porque ahora demostraron que si coordinan, pueden responder de mejor manera, porque cuando el gobierno de turno dispone el estado de sitio, es ratificado por el Congreso de la República con 145 votos a favor y solo 4 en contra. Esto quiere decir que sí hubo una coordinación de los 2 organismos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y el Judicial considero que también actuó de la mejor manera, en virtud que podemos ver que aproximadamente hubieron 3,000 capturas en este tiempo y operaciones 3,550 más o menos, operaciones que se realizaron. Así que si sí se quiere actuar, se puede hacer. Sin embargo, si los que son parte de la solución es al contrario y son parte del problema, entonces esto es lo que complica. Por ejemplo, todas las autoridades que ejercen la seguridad pública son agencias y son tramitadores de información. Pero si son parte del problema, he ahí la importancia de que tiene que haber más controles. ¿Y por qué no haber auditoría social? La Constitución Política de la República nos permite poder fiscalizar a los ciudadanos todo lo que el Estado hace. Y aquí es donde viene la importancia de la sociedad civil. La sociedad civil es todo aquel ciudadano que no está trabajando en el Estado. Entonces, el Estado también tiene que hacer su esfuerzo de transparentar de mejor manera los resultados que hace, no solo darlos, sino que, por ejemplo, puedan haber auditorías sociales que vayan a verificar si los datos que está dando el gobierno son reales. No es que se dude, pero qué mejor si hay cómo verificar los datos que está dando. Germán. Sí, licenciado.
Licenciado, gracias por acompañarnos. A ver, usted lo mencionó, al final pues es necesario cada cierto tiempo este tipo de medidas como estados de prevención, estados de sitio, porque el crimen organizado definitivamente tenía un control no solo de las cárceles, sino de las calles. Lo vimos en los ataques contra los policías. Y mucha gente hoy en día, o por lo menos durante estos 30 días, se sintió tal vez, digamos, hubo una percepción de más seguridad porque incluso veía elementos del ejército en las calles. Pero como usted lo dijo, esta medida no puede durar para siempre. Existe un antes y un después, pero realmente, ¿qué tan diferente va a ser ese antes y después? Y seamos honestos, porque al final no se está viendo el ciudadano, está bien hablar de la institucionalidad y la ley, pero realmente nos sentimos diferentes. O sea, realmente sabiendo cuántos presos hay ahorita, porque el censo del 100% de las cárceles, ok, ahora van a saber cuántos se les fueron, porque realmente nos sentimos más seguros, eso uno. Dos, esa fiscalización yo la apoyo totalmente, lo estábamos diciendo en una noticia antes, pero realmente podemos fiscalizar, por ejemplo, a la fiscal general, cuando llega con un operativo armado de 20 personas, 20 hombres y policías armados a unas elecciones democráticas. ¿Realmente existe eso? Ella está interesada en resguardarse a sí misma o conseguir su nuevo hueso para autoprotegerse. Claro, tiene que haber un respeto mutuo porque hay independencia de poderes y lo que hizo el Ministerio Público no debió de haber sucedido. Entonces es algo que debemos de aprender a respetar los poderes, por eso es que son 3 poderes del Estado y también el Ministerio Público tiene independencia. Sin embargo, considero que hubo mal asesoramiento, no era el momento de actuar de esa manera, porque hasta el momento no se ha demostrado que como llegaron ellos a que iban a evidenciar algo en fragante, no se ha hecho. Así que tiene que haber más respeto entre las autoridades y nunca debió haberse hecho. Y una mejor planificación. Licenciado Cano, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo hablando de ese tema, el estado de prevención. Y esta es una de las historias que nos ha dejado el día de San Valentín. La victoria de su equipo fue el escenario perfecto para que Derrickson Quiroz le propusiera matrimonio a su novia. Xelajú Mario Camposeco cerró la jornada 6 del Clausura 2026 con una victoria como local ante Marquense. El partido había finalizado cuando ocurrió algo inusual en el fútbol. El jugador costarricense solicitó que su novia ingresara al campo y frente a la mirada de los aficionados se arrodilló, sacó un anillo y le pidió matrimonio a su pareja. Entre aplausos, gritos de alegría y frente a decenas de cámaras llegó el esperado sí, lo que desató una ovación en el estadio Mario Camposeco. El futbolista vivió una noche inolvidable, celebró su triunfo con Xelajú y vivió uno de los momentos más significativos de su vida personal. Y bueno, cuando son estas cosas así públicamente, pues es una moneda al aire, Armando, te pueden decir que no también. Imagínate, le he dicho, la verdad que siempre no, muchas gracias, y ahí me voy, ¿va? No sé, déjala el video. Mira, es una monedita al aire, pero en este caso, que bueno, los felicito porque ganaron. Se llevó también otro premio más que fue ya pues formalizar su unión y pues sobre todo felicidades, verdad que al final de cuentas es el amor y qué mejor que una fecha tan bonita como el Día del Cariño. Y San Valentín que nos deja todas estas historias de amor, ¿no? Sí, no, por eso es que comercialmente le han llamado el Día de la Amistad, pero realmente el verdadero nombre es el Día de los Enamorados, esa es la realidad. Bueno, pero es que ahora celebran desde el 13 de febrero, luego el 14, el 15, todo se vende. Pero esta historia de pedir la mano, de haber preparado todo, porque también hay complicidad, Roxana. Sí, bueno, hay quienes les gusta que la pedida de mano sea pública, otra gente le prefiere que sea algo privado, ¿verdad? Pero aquí sí, celebremos, que les deseamos que envejezcan juntos, ¿verdad? Muchos y siempre años. se acuerdan de este momento cuando todo el estadio y todos los que han visto el video vieron la propuesta de matrimonio. Bajo la luna de Me contabas el otro día, Germán, que no te gustaría algo así público. Sí, No, yo así tampoco. de público creo que no, Ajá. sobre todo el tipo Sí. de ambiente, pero eso es muy personal, porque a un futbolista es donde sufre, donde ríe, donde goza, donde Ok. deja todo su carácter y creo que eso hizo que fuese su lugar seguro como para pedirle una pregunta tan importante a su ahora futura esposa. Entonces los felicito y qué bueno que haya boda y como él es costarricense, ojalá y la boda sea aquí en Guatemala. Pura vida, pura vida. Y felicidades a los novios y a los futuros esposos. Llegamos hacia el final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos. A los panelistas, Roxana Sánchez, periodista, Germán Galindo, internacionalista, Armando Mendoza, abogado penalista, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Recuerde, mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.